Hola Piscis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de tarot de salud, dinero y amor para el mes de octubre. Piscis, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti, Piscis. Vamos a comenzar, Piscis, primero viendo tus energías. Abajo del mazo tenemos la reina de oros. Veo que vas a estar siendo paciente o trabajando con tu tolerancia, con tu paciencia. Las cosas se te van a dar, pero hay que ser paciente y también veo que vas a reconsiderar algunas cosas o se retrasan algunos planes. Entonces tienes que ser paciente, pero de que va a haber un crecimiento, va a haber un crecimiento. ¿Ok? Para algunos de ustedes podría haber un incremento en el peso, entonces hay que cuidar ese peso. Y para otros pues simplemente reconsideran las cosas, reajustan y empieza a haber un crecimiento. Y bueno, así está tu energía, Piscis. Vamos a ver, en la salud física tienes la emperatriz. Algunos de ustedes estarán buscando un embarazo o estarán embarazadas, puede ser, o su pareja estará embarazada. Para otros de ustedes, yo los veo lidiando con las hormonas y para otros de ustedes los veo que van a estar este octubre muy bonitas, muy bonitos, van a estar muy atrayentes. Lo siento con una energía bonita que va de adentro hacia afuera. Para algunos de ustedes tenemos la reina de espadas al reverso, que reina de espadas, 9 de copas. Bueno, es probable que para algunas de ustedes estén lidiando con las hormonas. Para otros de ustedes veo que van a estar enfocándose más en ustedes mismos. Sin embargo, hay una situación en la cual pues ustedes no tienen la razón. No la tienen, no la tienen, si bien tienen una actitud bastante positiva y ajá. Siento que pueden estar siendo como un poco egoístas y eso levanta obstáculos. Dices, es que ¿cómo puedo ser egoísta con mi propio cuerpo? Pues yo no sé si estás haciendo algún tipo de dieta o estás tomando algún tipo de decisiones que tú dices, bueno, es que es mi problema, pero pues al final esto puede llegar a ser contraproducente o estás tomando algún tipo de producto que tal vez no te han recetado, yo no sé, pero eh, hace falta como más congruencia. Salvo de eso, pues yo te veo bien, bien dentro de lo que cabe, ¿ok? En la salud emocional te veo mirando quizás un poco hacia el pasado o se te presenta una oportunidad para trabajar con tu pasado. Veo que vas a ser más tolerante. Está todo así como alineado, obstáculos, tristezas, pero te veo que esto lo vas a tomar para una oportunidad para trabajar tu tolerancia. En la salud espiritual veo que necesitas accionar para que haya cambios. Cambios con respecto a tu forma de ver las cosas, ser más positivo, más positiva, más optimismo. Al final todo es una decisión, depende de tus decisiones. Tus decisiones son lo que de alguna manera te están llevando a la situación en la que está y hay cosas con las cuales hay que cortar de tajo, ¿ok? Y bueno, eso es en cuanto a la salud se refiere. Para otros podrían estar, puede ser que se aproxime una cirugía o alguien que ustedes conozcan, pues puede ser que haya pasado o vaya a pasar por una cirugía. Vamos a ver en cuanto a la economía, los dineros, finanzas de emprendimientos, escuela, trabajo, etcétera. Abajo del mazo tenemos el 5 de copas, entonces yo te veo triste,
hay una tristeza aquí que si está aquí es porque de alguna manera está impactando en tu actividad económica o en tu economía, o en la forma en la que estás trabajando. Tenemos el rey de copas, entonces yo veo que para ti las emociones o lo que te llene algo es muy importante, tal vez más que el dinero. Veo que no le estás echando tantas ganitas o hay mucho por qué dar gracias, sin embargo, aquí hay algo que te pone triste o tal vez te llena de melancolía, ¿ok? Para algunos de ustedes están ayudando, pero necesitan también ustedes ser ayudados. Necesitan también que ustedes se den un tiempo. Vamos a ver la situación. Tú tienes el mago, entonces en ti está poder el cambiar muchas cosas. Tienes el mago, pero no lo ves, no ves que tienes el mago. No ves que estás brillando mucho en este octubre. Tienes todo para brillar, tienes todo para ir por lo que tú quieres, pero hay algo que te ciega. Puede ser la tristeza que ya vimos. Aquí al final todo es cuestión de decisiones. Se te van a abrir las puertas, se te abren las oportunidades o las posibilidades este octubre. Entonces, pues abre bien los ojos, Piscis. ¿Qué se necesita de ti? Ok, tenemos la energía de los amantes. Para algunos de ustedes puede ser que estén lidiando con una persona en el trabajo o algo que se refiere a su economía. Necesitas, pues, ser como determinante ante esta situación. Para otros de ustedes, veo que con Géminis hay altas, hay bajas, las cosas no están estables. Sin embargo, necesitas ser muy determinante, tener carácter para poder lidiar con esta energía. En tu posición, yo veo que tú vas a dar lo mejor de ti. Vas a dar lo mejor en lo que haces, en tu trabajo, vas a mejorar a pesar de que algo aquí te está dañando o te pone triste. Entonces yo no sé si estás sufriendo por alguien del trabajo o aquí hay una situación que, que te alcanza, ¿ok? Y que impacta, que golpea de alguna manera tu, pues sí, este aspecto. Sin embargo, yo veo que tú tratas de dar lo mejor de ti a pesar de que no estás en tu mejor momento. En el futuro tenemos la emperatriz. En el futuro yo veo que emprendes, veo que te empoderas, veo que brillas, veo que se dan resultados a pesar de las dificultades. Entonces, muy bien, Piscis. Todo parece que va muy bien. Y bueno, eso es en cuanto a tu economía. Vamos a ver ahora en cuanto al amor. Abajo del mazo tenemos la energía del sol, vas a estar brillando mucho, vas a estar muy atractiva, muy atractivo. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con Leo, pero no te das cuenta, no sabes que brillas. Tenemos la luna, podría estar lidiando con Cáncer o estás muy intuitivo, muy intuitiva, Piscis. La situación, veo que necesitas disculpar o pedir disculpas, arreglar las cosas o realmente reconocer, ya sea las disculpas en el caso que tengas una conexión ya. Si no la tienes, entonces, pues reconocer en qué la regamos en otras relaciones. O sea, hay que dejar de echar culpas a la otra persona y voltear un poquito a ver, yo qué puedo mejorar, qué no he dado o qué me falta por dar, pues para que la próxima relación que yo tenga sea mejor. Tenemos el rey de pentáculos. Aquí hay una persona que puede ser de signo de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio, o es una persona que vale la pena, o te presentas con una persona que vale la pena, o te miran así. Algunos de ustedes podrían estar lidiando con un Libra, otros puede ser que estén lidiando con más de una situación o les interesa más de una persona. O aquí hay una situación parecida. Eh, Tenemos el 5 de pentáculos. Mira, Piscis, te voy a decir una cosa. Si las cosas no te resultan como tú quieres,
es porque estás jugando, o porque no estás poniendo atención donde tienes que poner atención, o porque estás descuidando por atender otras cosas. Para algunos de ustedes. Para otros de ustedes todavía no superan ¿cómo decir? No superan y traen a colación a cada rato una situación que pasó, y esa persona pues pide y pide disculpas, o trata de enmendar las cosas. En la posición de la persona de tu interés, esta persona se le abren oportunidades o está por tomar decisiones. Esta persona te quiere mucho, te quiere dar amor, ok. Siento que siempre tú o por lo menos ahora siempre te quiere a ti, te quiere, y no tienes que tener duda de eso. Para algunos de ustedes hay dos personas, alguien que quiere estar con ustedes y alguien que de alguna manera tiene opciones. En tu posición, yo veo que tú podrías estar lidiando con alguien de signo de aire, Libra, Géminis, Acuario. Para algunos de ustedes, tú hablas o se mejora la comunicación con una persona, puede ser la pareja. Para otros, te enteras o recibes noticias de alguien, o estás entablando como cierta comunicación con alguna persona. Esta persona es probable que le pienses mucho o le sueñes, y a su vez también esta persona está pensándote. Vamos a ver, alguien de tu pasado, Piscis. ¿Cómo está tu ex? Alguien de tu pasado bien puede ser una persona que tenga que ver con redes sociales. Esta persona está cerrando ciclos, abriendo ciclos. Esta persona está como aprendiendo de las experiencias que ha estado teniendo. Haz de copas. Puede ser que alguien del pasado ahora mismo recuerde pues muchas cosas que vivió contigo, y todavía hay algo ahí que, 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 que sí, ¿no? Que sí le pueda y le mueva. Para otros de ustedes, mm, una persona de su pasado puede ser que esté viviendo una conexión en estos momentos, una conexión importante en su vida. En el futuro tenemos el as de pentáculos, llega una oportunidad, ¿ok? O sí, como una oportunidad o señales, o vas a recibir guía o vas a recibir bendiciones. 4 de pentáculos. Veo que, mira, no necesitas ver para apreciar. Abre tus sentidos. Abre tus sentidos a la calidez. Abre tus sentidos, porque no necesitas, o sea, necesitas tener más fe. ¿Ok? Y bueno, vamos a escoger una tarjeta, Piscis. ¿Cuál quieres para ver un mensaje que haya para ti? La 1, la 2 o la 3. 1, 2 o 3. Piscis, escoge. Si escogiste la número 1, haz tu parte. Tú haz tu parte y no te preocupes por lo demás, Piscis. Si escogiste la número 2, enfócate en lo que verdaderamente importa y no pierdas el tiempo en dramas. Lo voy a volver a repetir. Enfócate en lo que verdaderamente importa y no pierdas el tiempo en dramas. Y si escogiste la número 3, recuerda que puedes transformar tu realidad. Recuerda que puedes transformar tu realidad. Y finalmente vamos a sacar una tarjeta del oráculo de mensajes del universo, ¿ok? Y vamos a ver qué hay para ti, qué mensajes hay para ti, Piscis. Dice: si te sientes estancado en algún aspecto de tu vida, ya sea en una relación, un trabajo o simplemente una situación, pregúntate, ¿qué me impide dejarlo? Sí, dejarlo da miedo,
pero a veces es el paso que hay que dar. Sé valiente, estamos a tu lado. Lo voy a volver a repetir. Si te sientes estancado en algún aspecto de tu vida, ya sea una relación, un trabajo o simplemente una situación, pregúntate, ¿qué me impide dejarlo? Sí, dejarlo da miedo, pero a veces es el paso que hay que dar. Sé valiente, estamos a tu lado. ¿Ok? Piscis, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Piscis, cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.